sí. Bueno, uno de los retos es que la batalla no se encuentra descrita totalmente en ningún informe, ni siquiera en el informe del general Zaragoza, que es el comandante mexicano. Entonces, lo que tenemos son los informes, los partes de guerra que se llaman de cada uno de los generales. La labor de reconstrucción siempre consiste, tanto la que yo hice como la que se haga siempre, en darle una secuencia temporal a todos estos informes, encontrar un hilo conductor que nos permita encontrar el orden en el que fueron sucediendo los hechos. Lo que yo hice fue, por una parte, y esto es muy importante comentarlo, basarme en documentos que fueron escaneados por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Son algunos estudios del siglo XIX y otros son ya del siglo XX. Entonces, con base en los informes, con base en los testimonios de los oficiales franceses y en investigaciones posteriores, algunas del siglo XX, sobre todo del maestro Sánchez Lamego, armé esta reconstrucción de la batalla, de la cual pues ha salido este libro donde narro la batalla desde un punto de vista de una narración de ficción histórica. Es decir, la batalla se narra en el libro, pero hay personajes que participan y hay unos mapas también para que la persona pueda sentirse dentro de la batalla. Lo que salta también a primera vista es que algunas ideas que existen sobre si México ganó esta batalla por suerte o se debió realmente a la incompetencia de los franceses no es una afirmación que se sostenga. Realmente ese día, y no es el único día, en la historia de México hay muchos ejemplos así, fue verdaderamente una demostración de valentía y de inteligencia de los mexicanos que les permitió vencer a este ejército. Entonces yo no diría que ninguna reconstrucción es mala, lo que pasa es que hay una parte subjetiva, donde quizá podrían acomodarse unos acontecimientos después de otros. Lo que no es una reconstrucción es aquello que nace de la imaginación, de la invención. Entonces el reto principal es encontrar la secuencia temporal de los acontecimientos. De hecho hay algunos sucesos que parecen contradictorios cuando uno compara los diferentes informes, desde cosas pequeñas, por ejemplo hay una información, el general Negrete recibió la encomienda de lanzar un cañonazo de aviso cuando viera acercarse a los franceses. En su informe dice que lanzó cañonazos y sin embargo todos, mexicanos y franceses, escucharon uno. Entonces son situaciones pequeñas que se encuentran, que no concuerdan entre sí. Pero sin embargo es posible llegar a una conciliación o ya, lo que te digo, a la interpretación personal del que está reconstruyendo. Hay otros mitos también, son algo negativos. Por ejemplo, se comenta que Zaragoza permaneció encerrado en una iglesia todo el tiempo. Otros lo quieren mostrar en una cantina. O sea, la verdad contradice estas versiones. No eran generales. Esto fue algo que me gustó mucho comprobar en los hechos, en los informes, en los testimonios, que los generales mexicanos no esperaban un milagro, no confiaban a la suerte. Tomaron medidas muy importantes, pero que están en los estudios del siglo XX. Por ejemplo, Zaragoza estaba preparado para combatir dentro de Puebla, calle por calle y casa por casa. También conocemos los nombres de algunas mujeres que apoyaron al ejército como voluntarias del cuerpo médico militar. Conocemos algunos nombres, pero sabemos que fueron muchas más. Son datos que no son actualmente muy del dominio público y que existen, han sido investigados, en la novela se menciona. Y en ese sentido, la reconstrucción de los hechos es importante, ¿no? Para darle ese hilo conductor a la historia basado en hechos reales, pero con sus personajes ficticios. Tú mencionas precisamente que fue una pelea, una batalla reñida e implacable, pero ¿qué tanto ya con los hechos, con lo que encontraste, realmente podemos afirmar esto? Fue realmente una batalla muy reñida y los franceses hicieron absolutamente todo para ganar. Realmente sería hasta injusto con la tradición militar del ejército francés querer afirmar que hubo torpeza o que no hubo capacidad. Hay que recordar que cuando llegaron aquí los franceses el día de la batalla, el ejército francés llevaba 47 años sin haber sido derrotado. La última vez que se le derrotó fue en la batalla de Waterloo. Llevaba casi medio siglo sin una sola derrota. Y las tropas que llegaron a México, si bien no tenían estos 47 años combatiendo, sí pertenecían a esta tradición militar
y ellos mismos habían vencido en batallas muy importantes durante la guerra de Crimea, por ejemplo, habían vencido en batallas famosas, la batalla de Alma, la batalla de Solferino, donde habían combatido contra tropas profesionales y militares de carrera, y aquí hablamos de rusos, italianos y prusianos. Estaba esta unidad de élite, la de los suavos, que era temida en todo el planeta, ¿no? Realmente estas fuerzas francesas estaban muy bien adiestradas, muy bien armadas, muy bien disciplinadas, pagadas, comían bien, y todo esto que acabo de decir es algo que no tenía el ejército mexicano. Es decir, había excelentes oficiales, eso sí, pero no todos eran de carrera, muchos se habían hecho durante la guerra de Reforma, y entre los soldados no todos eran profesionales, había muchas personas como nosotros, de la Guardia Nacional, esto es, civiles armados, que se presentaban voluntarios o que eran llevados por leva, y al día de la batalla muchos de ellos no habían estado nunca en un combate, no tenían experiencia militar. Los franceses realmente hicieron todo para vencer, fueron 3 ataques los que se hicieron, y cada uno fue más fuerte que el anterior. Lo que sucede aquí es que no solamente es la valentía, que no es poco decir, sino también la capacidad del general Zaragoza, que no estuvo encerrado en una iglesia, que estuvo durante toda la batalla recorriendo el frente de batalla, dando órdenes y dirigiendo. Este era un hombre, o sea, verdaderamente capaz, era un hombre que tenía ya hasta una carrera militar cuando vino esto. Entonces había una gran superioridad francesa, gran superioridad en cuanto a todo su armamento y en cuanto a la capacidad combativa. Entonces fue una batalla muy difícil. México hizo, esto se puede ver en el libro y en la conferencia del sábado, hizo verdaderos alardes de inteligencia y de valor para no solamente resistir los ataques, sino para contraatacar. Y al final lo que tenemos es que las tropas francesas entran en pánico y es cuando dan la vuelta y huyen. Entonces sí fue un choque realmente importante. Regresando un poquito a la cuestión cronológica de la historia, Víctor, ¿qué tan difícil fue armar precisamente esta estructura? Porque tú detallas en el libro hora por hora. En los documentos que encontraste parecía así tal cual, hora por hora, lo que va pasando. Lo que sucede es que se pueden hacer algunas deducciones. Por ejemplo, hay un hecho que no se menciona mucho, que lo estamos comentando, fue una investigación en grandes historiadores, en grandes investigadores que están ahí. El nombre de Hora por Hora es un título que se lo dio el Museo Nacional de las Intervenciones, que yo no hubiera encontrado uno mejor, porque realmente la reconstrucción que yo presento es un poco detallada en cuanto a los tiempos. Hay algunos que son los que yo propongo, por eso digo que hay una parte personal, pero otros se pueden deducir. Por ejemplo, antes del ataque de infantería hubo un cañoneo francés contra las posiciones mexicanas que empezó a las 12 del día. Los informes dicen 5 cuartos de hora la duración. Bueno, hay que hacer nada más un conteo para saber que eso acabó a las 13:15. Esa es la hora que yo pongo para el primer ataque, porque acabado ese cañoneo viene el avance de la infantería. Posteriormente se ubica el segundo ataque, la hora cuando empieza la lluvia más o menos. Entonces, por los informes sabemos, esto se ve en un telegrama de Zaragoza que dice: ha empezado un fuerte aguacero, y él lo ubica a las 2:30 de la tarde. Y sabemos que la lluvia concuerda con el segundo ataque, entonces podemos ubicarlo a las 14:30. Para el tercer ataque tomé las memorias de Porfirio Díaz, del general Díaz, donde él habla de un avance francés hacia su posición entre 2 y 3 de la tarde. Entonces estoy tomando la hora más adelantada, más lejana de la que él menciona, para ubicar el tercer ataque, que sería entonces a las 3 de la tarde. Todos los tiempos intermedios, todo el desarrollo de las operaciones que se dan, bueno, son las que yo estoy proponiendo, tomando en cuenta el terreno, la distancia. Viajé a Puebla para calcular cuánto podría tomar avanzar por algunos lugares, subir el cerro, por ejemplo. Y entonces, por eso es esta mención de que es hora por hora, está deducido de los informes. Muy bien, Víctor. Si me puedes hablar un poco de la inspiración de los personajes. Sabemos que son ficticios, pero están inspirados en algunos en general. Bueno, sí. Claro, esto ya es la parte
literaria. Por ejemplo, el general Berriozábal, el general Negrete, estos son hombres de una valentía verdaderamente extraordinaria. Hay algunos momentos de la batalla que verdaderamente parecen sacados de una película, pero que es la realidad histórica. El general Zaragoza, todas las palabras de Zaragoza que aparecen en el libro son las que él dijo, las que él escribió. Entonces, el carácter de estos personajes está así. Sobre todo, Zaragoza es el que más se describe y otros se muestran a través de los acontecimientos. Entonces, la parte del informe, del parte militar, bueno, pues está vertida literariamente y entonces el personaje se platica solo. En cuanto a los otros personajes que se encuentran ahí, yo tuve mucho interés en destruir algún mito, porque por lo general se nos comenta que los mexicanos que estaban combatiendo, que no eran militares de carrera o que habían sido llevados en leva o que eran voluntarios, realmente no conocían, no sabían lo que estaba pasando. Esta es esa antigua leyenda que se conoce como la del buen salvaje, que son personas sin educación, sin información, pero muy bien intencionadas. Los personajes son personas que tienen valor, que saben lo que están haciendo. Hay una pareja que son los liberales, que son civiles, que ellos asumen una responsabilidad de participar en este combate y saben por qué lo están haciendo. Yo quiero ahí retratar un poco a las personas de ese entonces que podían ser iletradas, pero que no eran personas que no supieran lo que estaba pasando. Es sorprendente cuando uno ve los informes, la cantidad de indígenas, por ejemplo, que sabían perfectamente lo que estaba pasando y que de hecho eran personas bastante politizadas, conocían perfectamente la situación política, y estamos hablando de personas de la Sierra Norte de Puebla, que pensaríamos que a lo mejor no hay mucha información. También retrato a una pareja del lado opuesto, del lado conservador. Bueno, yo me voy por el lado de los liberales, pero no quise hacer una caricatura de los contrarios, de los conservadores. También se explica un poco cuáles son los motivos para la intervención que ellos apoyan, no como traidores a la patria. Ellos también buscaban un bien para el país. Ya podremos discutir si el bien que ellos buscaban o el medio era el bueno, pero muchos de ellos eran personas que honestamente buscaban mejorar a México. Entonces esa es la inspiración, los informes de los caracteres de la época. Pero la idea es hacerlo de forma literaria, es decir, no como un libro de texto, pero sí basado en información verídica. Perfecto, y en este sentido se cumple su objetivo, ¿no? Realizar a los personajes, como mencionabas. Y bueno, para terminar, Víctor, quisiera ver si me podrías, podrías nada más contarme qué es lo que la gente se va a encontrar al momento de abrir el libro, invitarlos y ver cuándo va a ser, si me puedes también mencionar cuándo es la presentación de este libro, por favor. Gracias. Bueno, cuando encuentren el libro van a encontrar, a mí me gustó mucho, un muy buen diseño de la editorial Lectorum, a quienes estoy agradecido porque ellos han tenido fe en este libro, han tenido fe en el episodio que se narra y lo han aceptado para publicación y para difusión con un apoyo bastante importante. Yo les reconozco esto. Esta editorial es una editorial muy importante en México y merece este reconocimiento, no solo por el apoyo a mi obra, sino a los títulos que publican. Van a encontrar entonces una edición amigable, una portada amigable. Dentro van a encontrar el relato de los hechos, aproximadamente desde que Zaragoza recibe el mando del ejército, con una pausa después hasta la batalla de las cumbres de Aculcingo, el camino que hacen para ir a Puebla, que es otro punto importante. Fueron 5 días de caminos para llegar a combatir. Van a encontrar mapas de situación que están basados en los informes y una narración de la cual, bueno, ya la última palabra pues la tendrá el lector. Yo espero que pasen un rato no solamente instructivo, sino emocionante, conociendo nuestra historia. Lo que viene ahora es el día sábado a las 4 de la tarde. Voy a dar una conferencia en la Feria Museos, que se dará en la explanada del Monumento a la Revolución. Hay una sala de conferencias. Ahí voy a dar la conferencia. También existe hecho una animación flash sobre un mapa. Se van a ver los movimientos de las tropas. Yo voy a ir explicando cómo se dieron los movimientos y las decisiones en esta narración hora por hora, para que el público pueda visualizar la batalla y pueda entender cómo fue, porque sabemos que México ganó, pero en ocasiones no sabemos bien cómo fue.
Voy a ir narrando cómo las tropas se fueron moviendo, las decisiones, los acontecimientos que sucedieron para mostrar realmente el merecido triunfo mexicano en el stand del Museo de las Intervenciones, que es un gran stand, independientemente de la novela. Por supuesto que yo los invito a conocer este gran museo, y la editorial está también planificando algunas presentaciones. Perfecto, Víctor. Pues bueno, nada más corroborar que se va a presentar, perdón. Sí, la presentación, la conferencia es a las 4 de la tarde, este sábado 29 de junio, en la sala de conferencias de la Feria de Museos. Quisiera también rápidamente, si me permites, invitar al público a visitar el Twitter, @Lectorum, a visitar la página Facebook de Lectorum, que es como la encuentra, y en internet, Editorial Lectorum, y la página de la novela en Facebook la encuentran escribiendo todo de corrido con número, Batalla 5 de Mayo. La página de la novela, bueno, habla de la novela, pero también está dedicada al siglo XIX, hay información ahí histórica que puede interesar al público. Perfecto, Víctor. Pues bueno, te agradezco muchísimo y pues nos estaremos dando una vuelta el sábado por allá para la presentación. Me dará mucho gusto verte a ti y al público asistente. Muchas gracias. No, a ti, Víctor, que estés bien. Hasta pronto. Hasta luego.